gusto reencontrarnos este lunes entre todos el día de hoy para platicar sobre un libro interesante que nos explica sobre las características, la formación de la élite priista contemporánea, el caso, por supuesto, en el Estado de México y la invitación para que se queden con nosotros. Bienvenidos. Amigos, y le quiero dar la bienvenida y le agradezco mucho que nos acompañe en esta ocasión a Juan Carlos Villarreal Martínez, consejero del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Justamente estaremos hablando de este libro que nos traes prácticamente calientito y que, bueno, pues habla precisamente de la formación y características de la élite priista contemporánea. El caso del Estado de México hace una revisión bien interesante que vas a compartir en unos momentos más con nuestros amigos del auditorio. Y antes vamos a ver lo que tuvimos, el resumen de las actividades más importantes. El Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo una jornada conmemorativa del 60 aniversario del voto de la mujer en México, en la que servidoras públicas electorales del IEM manifestaron que con su capacidad y conocimientos contribuirán a forjar un régimen democrático sólido. Aunado a que con la nueva generación de reformas políticas se abren nuevos cauces para que participen activamente en la política en igualdad de condiciones. La jornada tuvo lugar en el Salón Flor de María Hutchinson Vargas del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. Con el objetivo de mantener controles adecuados sobre los diferentes recursos que aplica, así como para establecer mejoras a los procesos que efectúa, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó por unanimidad el Programa Anual de Auditoría Interna para el ejercicio 2014, mismo que será ejecutado por la Contraloría General del Instituto, en el cual se propone la realización de 14 auditorías, de las cuales 3 serán de tipo contable, 8 de tipo operacional y 3 de resultados. Al impartir la conferencia Los valores que sostienen a la democracia en la Unidad de Estudios Superiores de Coatepec Arinas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Carlos Villarreal Martínez, reflexionó con los jóvenes universitarios sobre la importancia que tiene su participación en el espacio público y, fundamentalmente, sobre la relevancia que implica la práctica cotidiana de valores democráticos, al demostrar que el sistema democrático sirve para que el mayor número de personas incidan en las decisiones colectivas y formen un gobierno participativo. En el marco de las actividades del ciclo de conferencias sobre cultura política democrática y educación cívica 2013, que en forma conjunta impulsan el Instituto Electoral del Estado de México y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Salvador Hernández Flores, dictó la conferencia Construcción de Ciudadanía ante estudiantes de la Unidad de Estudios Superiores de Lerma de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, destacando que la participación de los jóvenes en la esfera pública y en los asuntos colectivos es un factor trascendente, pues es la vía a través de la cual se fortalece el sistema democrático. Bueno, y también les quiero presentar lo que tuvimos en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el maestro Paul Valdés Cervantes, director de Parámetro Investigación, acerca del poder emergente de las redes sociales en la formación de la opinión pública. Pues mira, tradicionalmente los medios tienen una función primordial de informar a los ciudadanos, de información política, social, económica, pero también de formadores de opinión. Recordemos aquel suceso precisamente de Yo Soy 132, cómo surge en una universidad, pues bueno, en la Ibero, jóvenes informados que a partir de sus tablets, sus teléfonos inteligentes o smartphones comienzan a tuitear una declaración del entonces presidente del PRI acerca de que eran intolerantes, y de ahí surge de alguna forma buena parte de lo que es Yo Soy 132. ¿Sí? Finalmente es la opinión pública, es el orden establecido, son los kingmakers o los formadores de opinión establecidos y son los que tienen la información y no se puede cuestionar porque no lo permitía el propio canal de comunicación. Creo que esa diferencia ahora permite mucha interactividad y mucha creación de comunidades virtuales y espacios públicos virtuales. Incluso hay casos muy interesantes
de twitters de denuncia pública, donde evidentemente se han generado corrientes de opinión bastante fuertes y además instantáneas. Prácticamente Twitter es un sistema de microblogging que le llaman, donde tú puedes postear un texto de 140 caracteres y inmediatamente se puede reproducir ese mensaje a miles de personas. Sin embargo, creo que ahora con las redes sociales se dan fenómenos bien interesantes. Creo que el círculo café o las, digamos, clases medias urbanizadas o públicos activos o lectores son los que están de alguna forma generando opinión en Twitter. Específicamente Twitter es una caja de resonancia de lo que está pasando en la agenda pública y los actores políticos están prácticamente pegados, si no ellos, su equipo, para estar al pendiente de los hashtags o de las tendencias que se están marcando en Twitter. Bueno, y para empezar, Juan Carlos, si te parece bien, para entrar en el contexto de este libro, hablas de las élites, concretamente aquí en el Estado de México, pero antes nos das un recorrido y nos explicas lo que contextualizan, lo que dicen algunos expertos. Pero las élites, las que gobiernan, y los demás somos los gobernados, es decir, automáticamente excluyen a los ciudadanos. Bueno, es que teóricamente hay toda una corriente de pensamiento a inicios del siglo XX, cuando los partidos políticos dejan de ser facciones y se convierten en lo que son ahora. Hay autores como Pareto y el propio Robert Michels y Gaetano Mosca que señalan que los partidos políticos tienen como vocación construir naciones. Ese es su principal sentido, porque tú recordarás que en el siglo XIX muchos conflictos internos dentro de los países generaban constantemente escisiones o guerras. Entonces los partidos políticos surgen justamente para representar el conflicto y, una vez que están en competencia, dirimirlo. Lo que sostienen estos autores es que debe haber una clase dirigente. Y esta clase dirigente es el primer término que se les da a los líderes políticos. Posteriormente, ya Gaetano Mosca sostiene que para que esta clase dirigente conduzca a los destinos de una nación, debe tener cierta característica que es una élite. Y esta élite tiene la conducción del país, y dice el propio autor que debe haber rotación dentro de las élites para que no se enquisten y no se conviertan en modelos que no se puedan modificar. Entonces, estos teóricos sostienen esta corriente. Yo los utilizo porque son los primeros que describen a la élite como una clase gobernante, como una clase dirigente. Históricamente ha habido autores como Gramsci y como otros del tipo, básicamente autores europeos, que sostienen esta corriente. Para el caso de México también hay otros autores que han escrito sobre la materia. Roderick Aycamp hizo investigación en el caso de México para ver el proceso de formación, y lo que yo hago en esta investigación es partir de una hipótesis, que es ¿qué tanto los partidos políticos forman cuadros para dirigir los gobiernos? Y parece una verdad de perogrullo, casi todo el mundo sabemos que no forman cuadros para integrar los gobiernos, pero lo que hago en la investigación es demostrarlo con una serie de datos estadísticos. Entonces, tiene estas dos grandes corrientes: la parte teórica, sí, de las élites y de la conformación de las élites, y luego una comprobación empírica de datos, que lo que quiere hacer es una caracterización que vaya más allá de lo que tú conoces muy bien, el auditorio escucha cotidianamente, que es esa expresión que reduce a la política del Estado de México al grupo Atlacomulco. Así es, ¿no? Ese que no existe. Ese que no existe. Oye, y bueno, dentro de la formación de las élites se habla de que, bueno, pues llegan estos grupos, monopolizan y luego disfrutan del poder, ¿no? Bueno, sí, una de las teorías justamente de Robert Michels, que sostiene esta teoría de la oligarquía en el poder. Bueno, pues el partido, cuando tiene estas características autoritarias, sea el partido que sea, pues su vocación es mantener y tener el control del poder. Entonces se vuelven, él le llama la ley del hierro de los partidos políticos, porque lo que hacen es pues no soltarla, ¿no? Como decimos acá, ¿no? No prestan el balón. Así es. Ahora,
naturalmente esto está a inicios del siglo XX, cuando los partidos políticos... bueno, menos mal. Cuando los partidos políticos se constitucionalizan, es decir, cuando ya tienen un reconocimiento constitucional, que es en la década de los 40, esta historia comienza a cambiar. Lo que yo me encontré, que es una de las cosas más interesantes de la investigación, todo el mundo parecería que si habla uno del grupo Atlacomulco, eso, hay mucha investigación. Sí. Fíjate que me di la tarea y libros académicos sobre el particular, hay escasamente 4 libros. Hay uno que escribió Julián Salazar con otros académicos de la Autónoma del Estado de México en 1993, que es Estructura y Dinámica del Poder en el Estado de México. Hay uno que es clásico, que es de Álvaro Arreola, que comenzó siendo un artículo y luego lo hizo libro, que se llama La sucesión en la gubernatura del Estado de México, que es de 1995. Y luego hay otro también de Rogelio Hernández, que es otro libro clásico, fue su tesis de doctorado y luego la convirtió en libro, que es Amistades, Compromisos, Lealtad de los líderes y grupos políticos en el Estado de México, y comprende el periodo del 42 al 93. Entonces lo primero que yo veo es que hay un vacío en términos de interpretación de qué sucede del 96 para acá o del 93 para acá. Y entonces en lo que yo me concentro es en este periodo de tiempo. Muy bien. Y entonces la investigación trata de explicar si es cierto que existe ese mítico grupo Atlacomulco o no. Muy bien, pues nos platicas ahorita de regreso, si existe, cómo se formó, quién lo formó, desde cuándo y quiénes están ahora en él. Vamos a unos mensajes, una pausa, no se vaya, regresamos entre todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Son grupos que se han conformado desde hace mucho tiempo y han perdurado por años. Lo tenemos, el más claro ejemplo que tenemos es el grupo Atlacomulco. Bueno, es que no deberían de existir élites, sino que todos deberían de ser pues, políticos de élite, todos, y deberían de ver por el bienestar de los habitantes de nuestro país, ¿no? Pues para tomar las decisiones más importantes del país. Seguir manteniendo el poder, como siempre. Pues más que nada las élites son para que asuman el mando dentro de los partidos, ¿sí? Y de ahí se dividen los grupos dentro de los mismos partidos. Es para, como partidos políticos, es finalmente para un fin común que es hacia la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que la élite está mal empleada solamente para unos cuantos monopolios. Pues no debía de ser. Sí, no debía de ser, pero existen por sus intereses.
Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros y nos decías, Juan Carlos, acerca del grupo Atlacomulco. Vemos muchos personajes, vemos mucha gente que habla del grupo Atlacomulco, de este grupo de poder en el Estado de México que ha llevado a muchos a distintos puestos de elección popular desde hace muchos años. Platícanos tú, en tu libro que encontraste, hablas de muchísimos personajes. Vea, lo primero que hay que es ubicar un contexto histórico. El auditorio y particularmente seguramente los jóvenes no recordarán los orígenes de lo que hoy es el Partido Revolucionario Institucional, pero hay que remontarse a la etapa posrevolucionaria, y México estaba caracterizado por tener caciques regionales y grupos regionales. Entonces, una característica que tiene el Estado de México es que tuvo un partido político local, el Partido Socialista de los Trabajadores, y ahí dos hermanos de apellido Gómez. Los gomistas que mencionas en tu libro. Son los que tienen la primera tarea de aglutinar a todas esas fuerzas dispersas que existen en el Estado de México y conformarlas a través de este partido regional. Cuando surge el PNR en 1929, lo que hace es aprovechar, digamos, esa fuerza instalada, este grupo instalado, y ahí, digamos, están los orígenes de esta agrupación. Posteriormente viene ya naturalmente Isidro Fabela y todos los demás actores que tú ya identificas, Carlos Jan González y todo, pero lo primero que hay que distinguir es que el proceso de formación de la élite local no es distinto al de la élite nacional, que se forma primero regionalmente. Entonces, lo que ha sucedido es que es muy fácil reducir el fenómeno a la expresión del Grupo Atlacomulco, por Isidro Fabela, que era de Atlacomulco, por los vínculos que tienen otros actores con Atlacomulco, y luego por algunas, digamos, expresiones periodísticas que recientemente se han dicho, como la profecía de Atlacomulco, ¿no? Que esa que dice que después del cuarto aspirante, el quinto se va a convertir en presidente de la República, y casualmente el quinto es Enrique Peña, ¿no? Bueno, eso no tiene un bagaje académico, teórico. Yo lo que hago es hacer un análisis de la evolución de estos grupos y demostrar cómo de manera particular, a partir de 1996, lo que aquí se vive es un fenómeno de alternancia, de gran competitividad, y la clase política se tiene que adaptar a esas condiciones. Yo lo que hago es ubicarme en el contexto de la competencia, y en el contexto de la competencia ya la regla de oro de la designación vertical ya no funciona, y no funciona porque en el Estado de México, en este periodo, digamos que el PRI mantiene la gubernatura, pero en términos de poder local, de los 125 municipios... Dices que solo 6, ¿no? Son los que permanecen bajo su control, y es un porcentaje bajísimo de población. Todos los demás tienen gran rotación. Entonces, lo que uno ve a lo largo de la investigación, que es parte de lo que quiero compartirte, hicimos una base de datos de 70,000 candidatos de todos los partidos políticos de 1996 al 2012, para identificar cuántos de estos actores políticos verdaderamente pueden constituir una élite de partido, y luego cuántos de estos pasan a la estructura de gobierno. Y encontramos muchas cosas que parecen sorpresa. Quizá sea alto la tasa de las candidaturas, pero arbitrariamente, como son los trabajos académicos, decidí que solamente iba a considerar aquellos que tenían 4 postulaciones por el mismo partido en este periodo. Y entonces lo que te encuentras es que son bien poquitos. Bien poquitos. Es un hallazgo muy interesante. Haces una especie de cruzar información, ¿no? Cruzar información de esta base de datos contra el gabinete. Y luego en el gabinete vemos cómo se alimentan de estos que son líderes regionales. Entonces, los dos grandes hallazgos iniciales en el trabajo es que hay muy poco vaso comunicante entre la élite que gana elecciones y el gobierno. Y eso te demuestra la falta de expertise, la falta aparentemente de formalizar a cuadros expertos. Solamente el actual secretario general de gobierno, Efraín Rojas, y se me va ahorita diputado, ahorita voy a acordar el nombre del otro, son solamente 2 que han repetido en 4 ocasiones. Todos los demás tienen una rotación altísima. Alberto Curi. Estos 2 son los únicos que repiten en 4 ocasiones. Y en los demás es una rotación muy alta.
En términos de la teoría que utilicé, que es la de Gaetano Mosca y la de propio Pareto, de que ya nos hablabas, ¿no? Sí, demuestra efectivamente que debe haber una rotación de élites para que la élite en el poder se mantenga. Si esta rotación no existe, entonces viene el conflicto. Claro. Y entonces viene la ruptura. Oye, pero también hay un punto en el que se dice, bueno, también es que hay que darles chance, ¿no? A los demás, dentro de la información teórica que das, es que, bueno, también tiene que haber rotación para darle espacio a los otros y no nada más también empiece este pleito porque nada más unos están detentando el poder. Claro, bueno, la investigación en esa parte, yo te diría, es muy rica. Mira, el contexto que tiene el Estado de México en este periodo es que durante 4 legislaturas, la mayoría opositora que logran sumar el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en la legislatura local, sin embargo, no afecta la relación de esa élite priista que sigue manteniendo el poder siendo minoría. Ese es un dato que a todo mundo le llama la atención. ¿Cómo es posible? ¿Lealtad? Es una de las cuestiones que la lealtad puede explicar. se tiene para el PRI, pero no para la oposición. Y eso tiene que ver con los estilos y las formas de los priistas. Y aquí creo que no lo trato en este tema, en este trabajo, porque no me alcanzaría la extensión. Debo de hacerte el comentario. Esto forma parte de un trabajo de tesis y la Universidad de La Habana me puso un límite de 120 páginas, entonces no pude escribir muchas cosas, pero lo tengo estudiado y lo que puedo decirte es que la clase política local aprendió a convivir con la oposición, claro, a manejar el consenso, a tener una relación de intercambio que le permitió, siendo minoría, pues prácticamente tener el control de la Cámara en esa condición. Esa es una cuestión que poco se dice y con frecuencia es algo que a los políticos locales les lastima y a los académicos nos debe llamar la atención para no llegar a expresiones fáciles, porque la expresión fácil es, y la acabo de leer recientemente en una columna nacional, que reduce a los políticos locales a 3 formas de actuar. Dinero, sí, ¿no? Dinero, corrupción, autoritarismo. Y pierden de vista que para hacer política en el Estado de México, esas herramientas que no niego que puedan existir, son insuficientes para tener acuerdos. El ejemplo de la Cámara de Diputados. En una Cámara de Diputados durante 4 periodos con mayoría opositora se lograron poner de acuerdo. Y ese es un hecho muy importante porque entonces habla de una clase política muy sofisticada, no solamente la del PRI, también la de la oposición. Claro. Han sabido convivir. Oye, hablas en el libro de este también contexto que se da. Un poco tienen que cambiar, modificarse, evolucionar las élites porque pues también hay cambios muy importantes, ¿no? Está 1996, la creación del instituto, después vienen otras situaciones muy importantes, en el 98 tengo entendido con Choifet, y después en el 2000, que también es un momento donde hay una ruptura impresionante, donde nadie sabe qué hacer y donde todo el mundo se tiene que acomodar, tanto la élite nacional como la élite local. Sí, mira, yo creo que el dato más importante lo podemos ubicar en el 2000, cuando el PRI pierde al presidente de la República y con él al factotum, al que decide todas las cosas, entonces el poder regresa a los estados. Y es cuando los gobernadores tienen no solamente libertad para tomar decisiones, sino que logran establecer equilibrios muy importantes. No es casual que en este periodo, cuando Emilio Choifet se va a la federación, sea en automático considerado como aspirante a la presidencia de la República. Sucede el fenómeno de Actal y ya sabemos la historia que se dio. Pero cuando está en condiciones de competir Arturo Montiel, tú recordarás que se formó aquel famoso grupo TUCOM, ¿no? Todos Unidos contra Madrazo. Así es. Lo que estaba ya reflejando era que los gobernadores tenían poder propio y tenían condiciones de competir. Un conflicto interno entre la gente de Madrazo y Montiel provocó los escándalos que ya todo el mundo sabemos. Pero lo cierto es que ahí vienen presentándose los antecedentes. Cuando estas fuerzas locales que están instaladas históricamente logran tener autonomía,
pues entonces empiezan a crecer. Y lo que hizo el Estado de México fue aprender, fíjate que eso es lo interesante, aprendió a convivir con la oposición, primero en el caso local, y luego lo que hizo fue extender sus redes y empezar a hacer alianzas a nivel nacional. Entonces no es gratuito que uno de sus cuadros, en este caso Enrique Peña, haya podido llegar a ese puesto, pero con un par de episodios que es relevante también señalar. El Estado de México tiene una característica que es la que destaco en la investigación. Hay un cuerpo de especialistas que integran la administración pública. Así es. Y tiene otro cuerpo de líderes regionales que su principal tarea es ganar elecciones. Muy bien, ¿te parece bien si regresamos con esto? Claro. Antes vamos a una pausa y la invitación es para que usted siga aquí entre todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Amigos, estamos de regreso y el consejero Juan Carlos Villarreal nos decía, bueno, hay que analizar dos asuntos también interesantes. Se ha conformado una élite central y un grupo alterno de líderes regionales con triunfos electorales. A ver, platícanos. Sí, mira, si tomamos en cuenta que el Estado de México concentra en 10 municipios metropolitanos el 54% de la lista nominal, resulta evidente, y ahora eso permite explicar, luego de la investigación, que la élite local le da mucho peso a esos liderazgos. Y la mejor expresión es una parte del hallazgo que encontramos. De todos los candidatos que el PRI ha postulado, solamente hay 48 que tienen 4 postulaciones, 11 que tienen 5, 3 que tienen 6 candidaturas y 1 que tiene 7 candidaturas. Y casualmente cuando tuve los datos, es revelador, sí, ¿no? Eso hasta que lo ves, lo entiendes. Uno de ellos es Erubiel Ávila Villegas. Que no estaba cercano a la élite, pero que ha sido un ganador en donde se presenta, ¿no? Las elecciones. 5 de 6 elecciones, lo que representa, digamos, un margen de efectividad del 83%. 5 de 6 elecciones. Solamente perdió la elección federal del 2000 en Ecatepec, que fue un hecatombe para el PRI a nivel nacional. Sí. Luego está otro caso de Brenda Alvarado Sánchez, también de Ecatepec, que ha sido postulada 7 veces, aunque solamente ha ganado 3 ocasiones. Está Pablo Bedoya, que es el actual alcalde en Ecatepec, que ha sido postulado 6 veces y ha ganado 4. Y aquí hago un pequeño énfasis. Entonces, no debiera llamar a sorpresa que el actual gobernador sea de Ecatepec, porque Ecatepec representa poco más del 10% de la lista nominal. Y adicionalmente, su liderazgo y los liderazgos de Ecatepec representan para el PRI, pues naturalmente, líderes regionales que le garantizan una buena proporción de votos. No lo dije al inicio, pero a nivel nacional,
Para el Partido Acción Nacional, el Estado de México, aunque no lo gana, le aporta el 9% de su votación nacional de la elección del 2012. Es el principal aporte de votos para el PAN. Para el PRI es también el principal aporte de votos a nivel nacional el Estado de México. Y para el PRD es el segundo lugar de aporte de votos, poquito abajo del Distrito Federal. Entonces te darás cuenta que el tema de lo local se convierte en nacional frente al tamaño. Oye, pues es que el número de electores es muy importante. El Estado de México siempre se ve como, bueno, un laboratorio, ¿no?, dentro de las elecciones, cuando hay elecciones nacionales, aunque hay quienes dicen, bueno, es que el electorado se comporta de manera diferente, pero pues sin duda es muy importante la entidad. Sí, sin duda. Y en este caso que estamos hablando, el caso del actual gobernador, es claras dos cosas, ¿no? Lo puedes encontrar en el libro. Hice unos sociogramas para identificar cómo están integrados los gabinetes y cuáles son los vínculos. Y un dato que salta a la vista es que Erubiel Ávila es, de los últimos gobernadores, el único que no ha formado parte del gabinete. Él no formó parte del gabinete como sí lo hizo César Camacho, sí lo hizo Emilio Choefet, Montiel y Peña. Él es el primero que no ha formado parte del gabinete, es un líder regional netamente. Entonces, ese es un cambio de paradigma. Sí. Bueno, además en un lugar como Ecatepec, ¿no? Que bueno, ya nos decías, tiene un padrón muy importante, la lista nominal, en fin, pero también es uno de los municipios más poblados de América Latina, ¿no? Sin duda, el más poblado de México y de los más poblados de América Latina. Bueno, el tamaño en términos proporcionales de Uruguay. Entonces, eso nos da una idea, ¿no? Eso nos da una idea. Entonces, lo que estamos viendo, y este es uno de los hallazgos más importantes del libro, es que con la llegada de Erubiel Ávila a la gubernatura hay un cambio de paradigma en esta élite local. La élite local tradicionalmente dominada, gobernada por un grupo del Valle de Toluca, ¿no? Por eso aquella expresión del Grupo Atlacomulco. Con esto lo que se alcanza a comprobar es que ese mítico Grupo Atlacomulco pues no lo está, y se comprueba con el arribo de un actor del Valle de México que, bueno, pues entre otras cosas está bastante lejos de Atlacomulco para poderle poner esa paternidad. Más bien lo que ha sucedido es que han tomado a los liderazgos regionales que les garanticen resultados, que le garanticen la elección, y comentábamos fuera de cámara lo que sucedió en el 2005. En el 2005 tú recordarás que el candidato más fuerte cuando arranca la campaña es Rubén Mendoza Ayala, y Enrique Peña aparece muy abajo. Y ahí operan dos de las características de la élite local: la lealtad y la disciplina, ¿no? Todos se disciplinaron al candidato que no era el favorito de varios grupos. Cerraron filas, como se dice, ¿no? Cerraron filas. Y hay cosas, anécdotas, que no las puedo señalar en el libro por cuestión de espacio, pero que las sé. ¿Cuál fue la argamasa que los unió? El temor a perder la gubernatura. Y en torno a ese temor se disciplinaron, bajo el liderazgo evidentemente de Arturo Montiel, y lo que hicieron fue crecer una candidatura que comenzó muy floja. Y al cabo de un par de meses ya estaba compitiendo con mucha fortaleza. Lo que poca gente sabe es que toda la estructura territorial del PRI en el Estado de México estuvo encabezada por diputados, exdiputados, presidentes municipales, diputados federales. Toda la estructura, todos los que habían tenido a su cargo alguna representación política o un cargo de elección popular, hicieron trabajo de campo. O sea, todos se metieron. Todos se metieron. Como dicen, todos se ensuciaron, ¿no? Todos se ensuciaron. Y eso significa justamente el ejemplo de la lealtad y la de disciplina que tiene esta élite. Frente al temor de perder la gubernatura, que es la joya de la corona, todos se aglutinan. Sí, porque aparte no ha habido, como tú decías, ha habido alternancia en los municipios, prácticamente en todos, pero no en la gubernatura. No, y tiene su lógica. Es el enclave de poder más importante que tiene el Estado de México. Con candidatos que ganan elecciones. Con candidatos que ganan elecciones. Y no nada más las locales, ¿no? Y entonces es una alianza, que cobija muy bien a la administración pública. Entonces, los administradores públicos es gente experta, pueden estarse rotando, en fin, pero la clave está en ganar elecciones. De nada sirve tener expertos en la administración pública si no ganas elecciones que te mantengan en el poder. Y esa es una característica
que se alcanza a comprender bien en esta etapa de competitividad en el Estado de México que viene del 96 para acá. Antes no era necesario. Antes no era necesario porque no había competencia. Claro. ¿No? Pero este modelo se cambia y ahora estos dos fenómenos se alcanzan a describir muy bien. Y termino nada más la idea con el caso de Erubiel. El arribo de Erubiel lo que está marcando es un cambio de paradigma y lo que va a surgir seguramente en los próximos meses, ya se está viendo, es el arribo de actores políticos del Valle de México a integrar el gabinete, a integrar el gobierno. Es lógico y es normal si quieren mantener el poder. Tiene que haber cuotas, tiene que haber espacios y tiene que haber recreación de actores políticos justamente para renovar la élite. Se tuvieron que transformar en el 2000, se han tenido que ir transformando, se han tenido que ir cambiando porque las condiciones, el contexto no es el mismo. Ahora que platicas de Erubiel, pues es un hombre que no estaba en la élite, pero lejos de Atlacomulco, pero sí es un hombre ganador. Entonces ahí se empezó a entender de manera distinta, la política se está haciendo de manera distinta. Sí, bueno, hay bibliografía y hay muchos investigadores que sostienen que la política es eminentemente local, ¿no? Si bien es cierto estamos inmersos en la globalización, lo cierto es que en el caso de México las elecciones se ganan cuerpo a cuerpo y sobre todo a raíz de las reformas electorales del 2008, en donde ya los actores políticos no tienen el acceso a la televisión y a la radio como antes lo tenían, ¿no? Que es el caso justamente de Peña. Peña logra todavía, antes de la reforma del 2008, colocar spots, colocar programas, cintillos, que es un modelo muy exitoso, lo sigue también Ebrard, pero eso se rompe en el 2008. Hoy más que nunca los partidos políticos requieren liderazgos locales, estructuras territoriales y gente que se organice en campo. Entonces, lo que está haciendo, digamos, el PRIismo del Estado de México es sacar el librito, ¿no? Y volver al librito. Lo que le dio resultados durante el pasado, con las nuevas reglas, lo están aplicando en territorios y esto también es muy, muy claro. El PRI se prepara para ganar elecciones territorialmente, eso es su vocación, y son muy prácticos para la negociación política. El gabinete de Enrique Peña, si tú lo ves, tengo un artículo publicado en la revista Este País del pasado mes de julio, en donde hago una calificación de los actores políticos para ver su capacidad de operación política. Y lo que ves cuando lo comparas con los periodos desde Salinas de Gortari para acá, es que es el gabinete mejor calificado en términos de operación política. Puse una puntuación. La puntuación en el caso de Peña supera los 240 puntos. El que se acerca más es justamente el de Zedillo, pero anda muy por abajo. Y para darte un dato, Fox anda en 50 puntos. O sea, no es una casualidad, entonces, que la clase política del Estado de México esté ahora gobernando el país. Lo que hicieron fue prepararse desde lo local, hacer alianzas nacionales, tener operadores políticos y aprovechar la oportunidad cuando la tuvieron, ¿no? Así es. Vamos a los contextos y seguimos platicando. Por supuesto, hay que hablar de los valores, hay que hablar también de las características de las élites y de cómo se ubican en estos momentos, Juan Carlos. Así que si nos permites, vamos a ver esta cápsula y continuamos con más aquí entre todos. La consolidación de los sistemas democráticos tiene múltiples facetas, todas ellas importantes, desde el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, la garantía de todos los derechos y libertades de los ciudadanos, el establecimiento de sistemas institucionales que permitan canalizar las preocupaciones de los ciudadanos, a fin de cuentas todos los aspectos. Yo quisiera centrarme en dos elementos que creo que son claves para la consolidación de la democracia en cualquier sociedad, en cualquier estado del mundo. Por un lado, tendríamos aquellos elementos que tienen que ver con la seguridad jurídica. Esto es, que el ciudadano sepa perfectamente, el ciudadano, bien sea individualmente, bien sea a nivel organizado, como serían los partidos, sindicatos, etcétera, que el derecho, el Estado de Derecho le cubre
todas sus libertades, le cubre todos sus derechos, le cubre también todos sus deberes. Yo creo que esa es una faceta que está costando en algunos contextos, no solo iberoamericanos, sino mundiales en general. El segundo elemento, que no por repetido es menos relevante, sino que creo que es más importante, es todo lo vinculado a la rendición de cuentas. Los anglosajones nos dirían la accountability. ¿Qué quiere decir la rendición de cuentas? Pues quiere decir una cuestión muy sencilla, que aquellos representantes, que aquellos ciudadanos que tienen el mandato popular para ejercer la cosa pública, para gobernar la República, estén bajo el escrutinio constante, transparente y, a fin de cuentas, efectivo de los ciudadanos. Por lo tanto, que el ciudadano, en tanto que titular de la soberanía, pueda demandar a sus representantes explicaciones de qué está realizando, cuáles han sido sus medidas y cuáles son sus proyectos de futuro. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Bueno, yo creo que eso siempre ha existido. Las élites pues, son las cabezas grandes de los partidos políticos. Pues yo creo que depende de la familia, ¿no? Hay unas familias que ya por tradición tienen mucho dinero y entonces esa es la élite. Pero hay otras familias, bueno, hay otros candidatos o bueno, ¿cómo se llaman? Que a la hora de, bueno, se van forjando ellos su trayectoria, pero básicamente la mayoría es por tradición de familia. Yo creo para apoyarse en algo, o sea, no sé, algunas decisiones que tomen. Se generan en base a los cotos de poder. Todo eso viene dándose a partir de que ciertos núcleos de familias absorben la mayor cantidad de puestos de elección popular. Pues para seguir apoyando a los poderosos. Para continuar manteniendo el poder y no soltarlo. Estamos de regreso y nos decías sobre los valores, hablábamos ya un poquito antes, pero vamos a profundizar en esto, los valores y las características de las élites. Juan Carlos, platícale por favor a nuestros amigos del auditorio. Mira, yo tengo una anécdota que creo que puede ilustrar muy bien. Quienes somos del Estado de México y conocemos la liturgia del poder, se puede representar muy bien en la ceremonia de conmemoración de la elección del Estado de México, que es en marzo, ¿no? En esa ceremonia, todos los políticos visten sus mejores galas y ahí se ve quién conoce el himno del Estado de México, ¿no? Y si tú recuerdas alguna de las estrofas del himno del Estado de México, dice mexicano por patria y provincia, ¿no? Esa expresión de mexicano por patria y provincia es una expresión, si tú quieres, muy chauvinista, muy regionalista, pero que
pero tiene un momento de quiebre en los 80, cuando llega Alfredo del Mazo, que no propiamente es de la élite local, que viene designado por el centro, y que en algún momento de esta historia un político local, que también, por cierto, nace por accidente en la Ciudad de México, pero se desarrolla en Texcoco, que es Humberto Lira Mora, pronuncia un discurso en donde dice que para servir al Estado de México hay que quererlo, y para quererlo hay que haber nacido en él. Entonces, esta expresión, que es muy típica de los 80, lo que te estaba diciendo era que sí había ya el simiente de un conflicto contra estas decisiones centralistas que vulneraban a la clase política local. Después de este periodo viene Mario Ramón Beteta, y Mario Ramón Beteta, en el primer año de su gobierno, llega en el 87, en el 88 se da la derrota en el Estado de México, al menos, de la elección presidencial de Salinas de Gortari, y la consecuencia es que Mario Ramón Beteta, que tampoco era del Estado de México, que no tenía vínculos en el Estado de México, se va. Entonces, lo que te permite ver ahí es como la clase política local se da cuenta de que su fortaleza está en la disciplina, en la lealtad, en los protocolos, en la liturgia. Era muy mal visto aquel político que venía y que en las ceremonias de la elección del Estado de México no se sabía el himno del Estado de México. Claro. Era muy mal visto cuando un político en la ceremonia de conmemoración de la Constitución local, que es en octubre, cuando los ponían así y no sabían el himno, pues era la botana de los políticos locales. Es decir, hay, además de esta disciplina, de esta lealtad, hay una liturgia para el político mexiquense. Y el político mexiquense es muy respetuoso de esas normas, de esos procedimientos, y eso va formando una escuela. Eso no es muy común en otros estados de la República, eso es muy típico del Estado de México, ¿no? La anécdota de un gobernador también creo que puede ilustrar mucho. Dice un gobernador que siempre iba un amigo suyo a festejar su cumpleaños, ¿no? Y después de algunos años, cuando deja de ser gobernador, se encuentra a su amigo, su compadre, y le dice: oye, compadre, siempre me venías a visitar en mi cumpleaños, ¿no? Cuando yo era gobernador. Y el compadre le contesta: y yo sigo yendo a visitar al gobernador en el día de su cumpleaños. Entonces, es muy evidente, está muy claro que esa liturgia, esa forma de concebir el poder para el caso local, se forma una escuela. Entonces, esta escuela, para muchos es muy fácil decirle, es el Grupo Atlacomulco. Es el Grupo Atlacomulco, sí. ¿Qué le ha funcionado precisamente al PRI, a la élite priista en el Estado de México? La formación de cuadros, la gente con este perfil de administrador público, la gente dedicada a salir a ganar elecciones, o todo en conjunto. Mira, yo creo que es un proceso cultural, ¿no? Y lo quisiera ver yo de la estructura territorial, que es muy importante, y eso no es común en el mundo. Este partido tiene una implantación nacional. Si tú imagínate un mapa y que el público vea un mapa nacional y coloquen de un color el partido que está en primer lugar, y luego coloquen de otro color el partido que está en segundo lugar, y luego el que está en tercer lugar, lo que vas a descubrir en este mapa es que el Partido Acción Nacional no es un partido nacional, es un partido, digamos, de presencia regional. Y el Partido de la Revolución Democrática es un partido de presencia regional. El PRI sí es un partido nacional. Y si esto lo ves al caso local, su organización es a través de secciones electorales. Es una forma de organización territorial que se asemeja mucho a los cuerpos militares, ¿no? A formas de organización territorial. Este es uno de los grandes éxitos, pero además de esto hay un modelo cultural, es esta liturgia del poder, ¿no? Y esta liturgia del poder se aprende de generación en generación. Es muy difícil que tú te puedas sustraer a esa imagen del que se mueve, no sale en la foto, ¿no? Que es típica característica de Don Fidel, ¿no? Estas ideas de Fidel Velázquez, para que sí, nos vayan Fidel a Velázquez, para no el otro. Líder de la CTM. Sí. Lo que te está diciendo es que hay un proceso cultural. Y ese proceso cultural va acompañado además de gestoría. Territorialmente hay gestión,
los líderes locales gestionan obra, servicios, los diputados cumplen con estos servicios, los presidentes municipales cumplen con estos servicios, el gobernador cumple con estos servicios y entonces el efecto de cascada hace que naturalmente tengan un gran arraigo. Este es un modelo muy exitoso para ellos, a diferencia de lo que podría ser el Partido de Acción Nacional, que es un partido más de campañas nacionales. El mayor éxito del Partido de Acción Nacional es en elecciones nacionales concurrentes, donde el papel de los medios juegan gran relevancia. Claro. El Partido de la Revolución Democrática es muy similar al PRI territorialmente, pero no ha logrado tener una implantación nacional. Sin embargo, donde está bien implantado, pues no hay quien le gane. Así es, se queda, ¿no? Se queda. Sí. Es muy evidente en el Distrito Federal. Oye, ¿cuáles son los retos que se vienen para la élite priista 2015, 2018? Bueno, yo lo que alcanzo a apreciar, lo primero que alcanzo a apreciar es que este cambio de paradigma de la clase política del Valle de Toluca, que tenía el control de la administración pública, les está haciendo mucho ruido, ¿no? El rumor persistente de que el gobernador Rubiel se va, es justamente por esta constante rotación de élites, ¿no? Como yo no estoy en la administración pública y no tengo amenazado a mi cargo, pues yo lo veo desde otra óptica. Quizá quien esté en la administración pública esté preocupado, pero teóricamente lo que está sucediendo es una rotación de élites y es el mejor momento para que la élite del Valle de México se incorpore a la administración pública y comience a aprender a gobernar, porque tradicionalmente había sido los del Valle de Toluca. Ahora, tienen la fortuna de que ese grupo local ahora se ha extendido a la presidencia de la República, entonces no hay disputa por espacios, o sea, hay suficientes espacios. El 2015 entonces se presenta muy halagüeño para los dos grupos. Hay un problema que tendrán que resolver, eso no nos toca a nosotros juzgarlo más que decirlo como académicos, que es que cada ciclo económico que se convierte en crisis trae resultados desfavorables para el partido en el poder. Así ha sido desde el 97. Para cualquier partido. Para cualquier partido. Nadie vuelve a ganar en la elección intermedia. Eso es muy complicado. Habrá que ver cómo lo resuelven. A futuro, lo que sí se permite ver es que esta disciplina, esta forma de concebir el poder, esta liturgia del poder, que ahora lo ves con Peña y lo ves con su gabinete, las viejas formas que fueron muy útiles, nuevamente colocadas en un contexto distinto, lo van a seguir repitiendo. Como nos decías, lo que les funcionó, lo van a seguir aplicando. A mí me parece que también es ingenuo pensar lo contrario. Yo veo luego con cierta desesperación académicos capitalinos que pretendieran que como es la capital, es el resto del país. Y no, desafortunadamente no es así. La clase política... O afortunadamente no es así, O afortunadamente no es así, y somos una sociedad plural. Y esta clase política del Estado de México tiene sus formas. Y una de las formas que hay que advertir que es buena es que son pragmáticos para resolver problemas. Si se tienen que asociar con el de la derecha, se van a asociar. Y se tiene que asociar con los de la izquierda, se van a asociar. Lo importante para ellos es resolver problemas. Cumplir con el objetivo, ¿no? Que tienen trazado. El objetivo. Y eso es la máxima de la política. Estamos viendo el pacto, ¿no? Por ejemplo. Claro, es la máxima de la política. ¿Quién compite para perder el poder? Nadie. Muy bien. Pues Juan Carlos, ha sido un gusto poder platicar contigo esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por tu espacio y el auditorio por su atención. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga muy buena semana y que la pase usted muy bien.